Buenos días, don Humberto. Buenos días, don Aníbal, ¿cómo está? Bienvenido a Ambientarte Radio. Hoy estaremos tratando el tema, los falsos positivos del sistema judicial colombiano en la lucha contra el secuestro. Y para eso tenemos invitado al señor Humberto Pirazán, hombre de familia, residente en la localidad, en una de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá. Bienvenido. Sí, buenos días, don Aníbal, mucho gusto para todos. Mi nombre es Humberto Pirazán Murillo, soy ex policía, soy digámoslo así, una víctima de falsos positivos del sistema judicial, algo que tal vez la gente en Colombia aún no conoce. Claro que sí, estamos y pues que decidí denunciarlo, ¿no? Sí, señor. Estamos en el programa Empezamos por el principio. ¿Quién es Humberto Pirazán? ¿Quién es el hombre que está detrás del problema, detrás de esta situación que usted ha tenido que vivir? Bueno, Humberto Pirazán es, como todas las personas en Colombia, un esposo, padre de familia, de 3 hijos, ¿sí? Yo era miembro de la Policía Nacional y, ¿cómo decirlo? Desafortunadamente, al caer víctima del sistema, la vida para nosotros se desboronó, como se le sucede a miles, no puedo decir cientos, sino miles de familias en Colombia y tal vez en el mundo, ¿no? Pero pues especialmente en Colombia, con lo que vemos en la actualidad sobre nuestro sistema judicial. ¿Cuántos años usted estuvo prestando el servicio a la Policía Nacional en Colombia? Yo duré 10 años en la policía. Nunca tuve un llamado de atención. Siempre mi hoja de vida estaba llena de felicitaciones. Estaba esperando mi ascenso. ¿Qué ocurre? ¿Cómo llega Humberto Pirazán a estar envuelto en este problema, en estas dificultades que usted tuvo que vivir? ¿Y cuántos años estuvo preso, privado de su libertad? Bueno, una de las cosas que digamos me envolvió en el problema del sistema, ¿cuál fue? Conocer una persona que, entre comillas, lo llamamos de buena reputación porque era la ex esposa de un oficial de la policía. En la actualidad era una persona que tenía un vínculo amoroso con alguien que trabajaba en el Congreso. Entonces, pues, hice una amistad con esa persona, pero es como, tal vez como lo hacen la mayoría de las personas de esos vínculos sociales, llevan como una doble vida, ¿no? Sí. Entonces esa persona lleva una doble vida y cuando es capturada, el mismo sistema le ofrece el principio de oportunidad para que supuestamente delate sus cómplices. Pero esa persona no delata a sus cómplices, esa persona delata a personas inocentes para proteger los cómplices. O sea, es algo que realmente es el pan de cada día. Y así termino yo envuelto en ese problema, pese a que se logra demostrar que todo lo que esa mujer dice es mentiras. El sistema me mantiene preso durante aproximadamente 2 ¿Cuánto tiempo? 12 años. 12 años. Cuando usted cae, digamos, en esta red que nos lleva a perder su carrera como miembro de la Policía Nacional, que termina preso, que, como usted lo dice, el sistema judicial le brinda unas oportunidades para delatar a los cómplices. ¿Cuántos años tenía su hijo menor?
Mi hijo menor tenía 2 años, 2 años. Son 3 hijos suyos. ¿El mayor cuántos años tenía? 9 años, El intermedio. 5 años. Es decir, que durante 12 años sus hijos perdieron al padre de familia, su esposa perdió a su compañero de vida, al ser que amaba, al hombre de la casa. ¿Cómo es ese recuperación, esa relación durante ese tiempo que usted estuvo allí privado de la libertad, con sus hijos, con su esposa? ¿Cómo fue esa relación durante ese tiempo? Bueno, durante todo ese tiempo, pues prácticamente la vida se nos desboronó un poco. Afortunadamente, pues tanto ella como yo tuvimos el apoyo de nuestras familias, algo que no sucede con muchos privados de la libertad, los cuales nos ayudaron a sacar nuestros hijos adelante. Pues yo veía a mis hijos cada mes, que era lo que nos autorizaba el IMPEC para poder ver a mis hijos por un tiempo determinado. Las visitas pues eran un poco pesadas, humillaban a mi mamá, humillaban a mi esposa. Entonces, eso es prácticamente un calvario el que se convierte. Yo diría que cuando una persona cae privada de la libertad, la persona en sí no es condenada, sino es condenado todo un vínculo familiar. ¿Por qué? Porque el sistema carcelario no permite y no tiene los medios para que esa persona realmente pueda decir, bueno, estoy privado de la libertad, pero por lo menos puedo trabajar y puedo ayudarle a mi familia, ¿sí? Entonces automáticamente la persona cae en las rejas y la familia cae en el desamparo, ¿sí? Sí. Y el sistema no le importa si la persona tiene hijos. Muchos dirán, no, pero es que ¿quién lo manda? Él debió pensar que tenía hijos, pero muchas de las personas privadas de la libertad son inocentes y tienen hijos. Sí, ellos tienen hijos y debía haberlo pensado, y es un error que de pronto muchas personas no tienen en cuenta, pero eso no significa que lo lleven también a la familia a ese desamparo. ¿Por qué? Porque automáticamente la sociedad empieza a estigmatizar todo el vínculo familiar. La esposa del bandido, los hijos del bandido, pero nadie sabe realmente si la persona está siendo inocente, culpable o la circunstancia. El solo hecho de la palabra cárcel automáticamente ya lo convierten a las personas y a la familia en unos delincuentes. Los estigmatizan. Exacto, sí, señor. Bueno, hablemos de ese libro que usted escribió estando allí en prisión, hablemos de Justicia para Todos. ¿Cómo nace la idea de usted escribir ese libro? ¿De dónde viene la idea de usted relatar a través de un libro lo que está viviendo, relatar a través de este libro lo que está viviendo su familia, de sacar a la luz pública, porque vemos que no se tuvo en cuenta la hoja de vida que usted llevaba en la institución? Vemos que no se tuvo en cuenta las felicitaciones, lo que usted recibió allí en la policía durante 10 años, cuando desafortunadamente cae en esta situación. Somos humanos. Bueno, principalmente Justicia para Todos se viene por una canción que yo escuché que se llama Justicia para Todos. Y la letra habla sobre la corrupción, sobre cómo violan la justicia, sobre cómo la justicia está perdida. Entonces yo empiezo a escribir como una especie de poemas ahí, estando en la cárcel. El amor es una después persona que de intentar mostrarle al mundo que soy inocente, de limpiar mi nombre, pues empiezo yo como a cuadrar todos los escritos que hice, me puse a revisar, me puse a darme cuenta, bueno, pero ¿cómo es posible que si esta señora delata a 4 personas inocentes, si usted y yo soy condenado y otros 3 salen absueltos porque el mismo sistema dice que ella
está mintiendo. de sus apartados. Entonces ahí es donde yo empiezo Con miedo, como a escribir mi historia, lo besuqueaban, ¿sí? Cuando yo empiezo a escribir mi historia, pero el verdadero amor del sufrimiento personal, del sufrimiento de mi familia, ya de toda mi historia en mi lucha contra el sistema, en los estudios, que desafortunadamente, como lo dirían muchos acá en Colombia, por ser pobre me tocó pagar cárcel, porque donde yo fuera una persona con influencias, con dinero, de pronto hasta hubiera salido absuelto, como sucede con la mayoría. Empiezo a investigar, empiezo a indagar dentro de la misma cárcel fundamental. y me doy cuenta Si hablemos por que yo no era el único, lo que no deben hacer, que no deben ir aquí, que no sino que habían más compañeros policías, habían militares, habían personas del común es la que también habían sido víctimas del sistema, así como lo era yo. Sí, Entonces ahí es cuando yo digo, estamos bajo una red de falsos positivos del sistema judicial en la lucha contra el secuestro. Y es cuando yo digo, no, esto tengo que denunciarlo. La primera idea es cuando yo escribo mi historia. Esta es la primera edición de mi libro, Justicia para Todos. Justicia para Todos, que es la edición que logró, son de mucha ayuda. Bueno, logró adquirir don Aníbal. usted escribe el libro, la primera edición de Justicia para Todos. Usted me habla del relato de una mujer que denuncia, y que, digamos, denuncia y acusa a personas inocentes. ¿Usted conoció a esa mujer? ¿Usted sabe quién es? ¿Cómo llegó a relacionarla a usted con ese problema? ¿Cómo lo llegó a usted a involucrar en esta situación? Claro, sí, señor, yo la distinguí, fuimos amigos. Lo que le digo, la vida social de ella me daba confianza, ¿sí? La vida social de ella me daba confianza para poder andar con ella, hablar con ella, ¿sí? Entonces, esa vida social de ella es la que me da la confianza, porque dicen por ahí, si uno anda con delincuentes, pues delincuente será, pero si uno anda con una persona que tiene una vida, una hoja de vida, digámoslo así, con un vínculo social alto, pues hasta de pronto le vaya a uno bien en la carrera policial, porque para uno ascender uno necesita, dicen por ahí, influencias. Entonces, esa conexión con ella fue la que prácticamente me llevó a mi, aparte de mi desgracia, porque pues ya terminé ese karma, ¿no? Ya terminó. ¿Qué pruebas se presentaron? ¿Qué pruebas faltan para demostrar que Humberto Tirazán realmente es inocente, que no tuvo nada que ver con esta situación, que no tuvo nada que ver con lo que le involucraron? Bueno, a ver, le cuento parte de la historia, porque pues la gracia es que la gente pueda leer el libro, ¿no? Sí, claro. Esta señora, la fiscalía le dice a ella que para que ella logre salir libre por un delito de secuestro extorsivo agravado en concurso con hurto calificado de agravado, que es un delito que da de 40 a 60 años de cárcel, le dice, le vamos a dar el principio de oportunidad y después de que usted delate sus cómplices, automáticamente le archivamos el proceso y le vamos a dar absolutamente impunidad total, porque eso no es principio de oportunidad, eso es principio de impunidad. Entonces le dicen a ella que delate sus cómplices. Entonces esta señora, ¿qué hace? Esta señora coge y, digámoslo así, a dedo, vamos a echar unas personas a la cárcel. ¿Para qué? Para yo recibir los beneficios del principio de oportunidad y allá ellos que se defiendan, ¿sí? Entonces entonces ahí es donde ella coge y me vincula
vincula a un compañero mío que ella ni siquiera conocía, vincula a un señor que trabajaba en el IMPEC, que era un profesor de matemáticas. No sé por qué lo vincula y vincula a otra persona. La fiscalía y su ente investigador, en este caso el CTI, no se preocupan por verificar si realmente lo que dice esta señora es verdad. Cogen, le toman como 3, 4 versiones, en cada versión ella se contradice. Y con esas versiones amañadas, digámoslo así, mentirosas, contradictorias, las cogen y no dicen, venga, esta señora, pero cosa acá dice otra, acá dice una cosa. Ellos no hacen nada de eso. Simplemente, ella lo dijo, entonces dictémosles órdenes de captura a las personas que ella dice. Entonces, automáticamente violan nuestra presunción de inocencia por darle los beneficios a ella y nos cogen a las 4 personas y nos mandan para una cárcel a que tratemos de demostrar nuestra inocencia. A mí me condenan, un año después de que a mí me condenan a los otros muchachos a 39 años de cárcel. En la apelación, el tribunal, afortunadamente ellos dieron con unos magistrados, digámoslo así, éticos, y cuando ellos llegan al tribunal, el tribunal dice, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué clase de condena es esto? Esto es, digámoslo así, en mis palabras, una basura. Encontramos que todas las pruebas que tienen estos muchachos condenados a 39 años demuestran que son inocentes, que nunca estuvieron en los hechos, que nunca conocieron a la señora, ¿sí? Y vemos que la fiscalía única y exclusivamente se dedicó a creerle a la señora, no averiguaron si realmente los hechos ocurrieron, no saben si realmente había un secuestro, no saben absolutamente nada, no se preocuparon por absolutamente nada, al punto que el mismo tribunal coge y le compulsa copias a la señora por falso testimonio y fraude procesal. Y le compulsa copias a la fiscalía para que investiguen al juez y al fiscal que le dieron el principio de oportunidad y a los investigadores que llevaron tan pésima labor. ¿Pero qué sucede con todo eso? Pues ya sabemos cómo es la justicia en Colombia, ¿no? Humberto, ¿usted cree, estamos en el programa Bajo la Lupa y Ambiental por Radio, ¿usted cree que la justicia en Colombia está estratificada? Que con un rasero se miden al estrato 1, 2 y 3 y con otro rasero se miden a los estratos 5, 6, los estratos más altos? Claro, sí, señor. Desafortunadamente, eso es la justicia en Colombia. Hay una frase que yo coloqué en un libro, en la segunda edición de mi libro, es este. Sí. Esta es la segunda edición, donde yo le doy un contexto, aparte de las historias, digámoslo así, de los falsos positivos, le doy un contexto jurídico, porque empecé yo a estudiar, a leer de derecho, de sociología, de psicología, para darle un contexto jurídico y real a lo que yo estoy diciendo. Que no vengan a decirme, no, lo que pasa es que usted simplemente está ofendido con el sistema. No, yo acá estoy demostrando con la misma ley, con las mismas normas, con las mismas doctrinas, que realmente soy condenado injustamente. Y la frase que yo coloco ahí dice, cuando la ley está por encima de la justicia, se pierde la fe en las dos. Desafortunadamente en Colombia nuestros legisladores amañan la ley y esa ley que ellos crean está siempre por encima de la justicia. Porque si vamos a ver qué es la justicia habla de equidad, igualdad, y por eso el símbolo de la justicia es una damita, una mujer que tiene unas vendas, para que ella
actúe de manera imparcial. Pero ¿qué imparcialidad hay cuando se condena a una persona, digámoslo así, que se roba de raponazo un celular, lo condenan a 5 años, a 8 o 10 años, lo mandan a una cárcel donde automáticamente es condenado a la pena de muerte? ¿Por qué yo lo digo la pena de muerte? Porque es que es un milagro los que salen libres de una cárcel. Si no se someten, pueden salir en una bolsa. Porque esa es la realidad de las cárceles en Colombia. Las cárceles en Colombia es eso, un sitio donde vaya, mire a ver si usted puede salir vivo de allá. Humberto, usted habla de que esta persona es una persona que pertenece a un círculo social mucho más elevado que el suyo. ¿Cómo la conoce? ¿Dónde la conoce? ¿Y qué pruebas presentó esta señora para poderlo hundir a usted en este caso? Para poderlo condenar. Bueno, yo la conozco en un banco. Yo la conozco en un banco. Entablé una amistad con ella, como le dije anteriormente. Y ella, cuando se ve en el problema, pero cuando se ve en la necesidad de, digámoslo así, salirse con las manos limpias de un delito que ella cometió, la única prueba que ella pone es su palabra. O sea, ella pone su palabra encima de 4 inocentes y ya eso fue suficiente. Pero entonces ahí es lo que yo digo. ¿Por qué la ayudan a ella? Yo insisto en que puede ser por las influencias. En la época que suceden los hechos, también puede ser por los falsos positivos de la lucha contra el secuestro. Muchas personas dirán, pero los falsos positivos de la lucha contra el secuestro, sí, en esa época cuando sucedieron los hechos, de los cuales me acusaron y me condenaron, en esa época estaba el país disparado en el secuestro, los ojos del mundo estaban metidos en eso, por lo de Ingrid Betancourt, por lo de los 3 ciudadanos norteamericanos, por los policías y militares secuestrados por las FARC. Entonces, cuando a mí me sucede eso, en esa época, a toda persona que se le pudiera condenar por secuestro, lo hacían. Es como los falsos positivos del sistema judicial en la lucha contra el narcotráfico, cuando a toda persona que se pudiera extraditar lo hacían. No sé si de pronto don Aníbal vio algún programa donde a un señor lo extraditan por vender plátanos. Él vendía plátanos en una canoa y recibió una llamada donde un vecino le dice, don Carlos, hágame un favor, páseme 5 guacales al otro lado. 5 guacales de plátanos. Y con esa palabra lo condenaron y lo extraditaron a Estados Unidos. Y eso hubo un documental, creo que fue en Los Informantes. Igualmente después sacaron el caso de unos muchachos, de un estudiante. Entonces, cuando el sistema, y no solo cuando el sistema, el gobierno, la justicia, llamémoslo así, necesita mostrar resultados de una problemática, ellos automáticamente empiezan a buscar cómo llenar esas estadísticas para no quedar mal ante el mundo. Entonces, para estarle diciendo al mundo, vean, nosotros sí luchamos contra el narcotráfico. Ahí le extraditamos 20.000 personas. Pero se lo aseguro que esas 20.000 personas, unas 8.000 son inocentes, que tienen que llegar a Estados Unidos y autocondenarse para que la pena sea
ser repatriados de Estados Unidos y que por allá no vuelvan, lo tienen que hacer. Te acompaño. Lo mismo sucede acá en Colombia. No, que es que necesitamos capturas porque está disparado el hurto a residencias, entonces automáticamente empiezan a condenar De su presencia rara. personas para llenar estadísticas. ¿Sí? Y como esas personas en Colombia no tienen el abogado, no tienen el dinero, no tienen las influencias, pues terminan pagando la pena. Incluso a veces hasta personas que tienen dinero para pagar al abogado, que tienen su carro y venden un carro y le pagan a un abogado 40, 50 millones de pesos. Pero si ese abogado no está metido en el vínculo social de los jueces y los fiscales, de nada va a servir esa plata que la persona tenga para estar condenada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como decía un penalista de apellido Carneluti, ni el más grande de los abogados puede contra el más pequeño de los jueces. Por mucho por estas piedritas. Humberto, cuando usted recibe esta noticia, ¿dónde se encontraba cuando llegan a dar la captura? ¿Dónde fue capturado usted? Bueno, yo me encontraba en la casa, tenía que ir a una cita médica, a llevar a mis hijos a una cita médica que le había sacado mi esposa, y recibo una llamada de parte del comandante del CAI donde yo trabajaba, donde me dice que me tengo que presentar en el comando de la estación sobre las 10, 11. Pues obviamente, uno en el cumplimiento de su deber, ¿qué hace? Pues yo le dije a mi esposa, tenga mejor para el taxi, yo ya no los puedo acompañar porque tengo que cumplir la orden de presentación. Y me cojo mi uniforme y me voy para la estación a presentarme al señor coronel, el cual me hace seguir a la oficina. Me encuentro yo con Andrés, otra de las víctimas. Entramos con Andrés a la oficina, el coronel nos empieza a hablar, me pregunta por mi hoja de vida. O sea, es tanto el cinismo que cuando nos está preguntando por nuestra hoja de vida, llega el momento donde me dice, ay, lo felicito, usted ya casi va a ascender, ¿no? Usted es de los que asciende ahorita. Entonces yo, sí, mi coronel, afortunadamente, pues ya llegó el momento, ya después de tantos años de espera, bueno, él llega y me felicita. Pues yo pienso que el llamado de él es para cosas buenas. Cuando de un momento a otro llega y pasan los minutos, cuando de un momento a otro la vida me cambia y me están capturando, me están despojando del uniforme, de mi placa, de mi carné. En ese momento yo sentí que la vida se me acababa porque es que yo había entregado todo por la institución. Y yo no sabía ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Yo miraba a Andrés, Andrés me miraba a mí, o sea, pero ¿por qué nos están haciendo esto si nosotros no sabemos qué está pasando? Andrés incluso tenía su revólver de propiedad. Días después él me contó que en ese momento, cuando nos destituyen y de una vez nos capturan, que él incluso hasta se le pasó por la mente sacar el revólver y pegarse un disparo porque él tenía miedo de lo que estaba pasando y más el temor al saber que una captura representaba ir a una cárcel. Después de todo, pues queremos... Humberto, en todo este tiempo la institución los apoyó a usted, le prestó algún tipo de ayuda, o usted quedó totalmente a la deriva, quedó destituido, preso como un delincuente más allí en el lugar de reclusión, donde pasó la mayoría del tiempo de reclusión. ¿Qué se pudo hacer y ante qué entidades nacionales e internacionales usted ha llevado a su caso para demostrar su inocencia? Bueno,
Yo vine a recibir prácticamente una ayuda de la policía 10 años después de estar preso. 10 años después de estar privado de la libertad, la policía, la institución o el comandante, porque no podemos decir que la policía, eso es política de los comandantes, la policía como institución es algo muy bonito. Desafortunadamente a veces cuenta con comandantes buenos, con comandantes, digámoslo así, un poco malos, pero malos entre comillas, ¿no? Entonces, afortunadamente, cuando yo llevaba 10 años, pues llegó un señor general a la inspección y nos abrió las puertas de la cárcel de Facatativá, donde pude terminar mi pena. Pues es una cárcel que allá se valora la dignidad humana y se respetan los derechos humanos. El resto del tiempo, o sea, los 10 años principales de la pena, los pagué en la cárcel de La Picota, en Bogotá, en el patio de funcionarios públicos, pese a que era un patio para exclusivo de policías, militares y miembros del Estado, pues se da mucho la humillación por parte de los funcionarios del IMPEC, ¿sí? Entonces, los 10 años principales los estuve ahí, pero en el momento en sí de la captura solo prácticamente fuimos abandonados por la institución no, sino por los comandantes. Bueno, en todo caso, pues, en esa época el comandante de nosotros era el coronel Palomino. Entonces, pues, no había mucho que esperar por parte de él, ¿no? Viene la captura, viene la condena, va usted a La Picota, de allí lo trasladan a Facatativá, cumple su condena. De ahí en adelante, ¿qué ha pasado con el proceso? ¿Qué ha dicho la Fiscalía? ¿Qué ha dicho la Procuraduría, la Contraloría, los entes de control? ¿A dónde se ha dirigido? Nuevamente le hago la pregunta, ¿a dónde se ha dirigido usted para tratar de demostrar su inocencia? Bueno, yo cuando mis compañeros salen absueltos, cuando mis compañeros logran demostrar que todo lo que dice esa señora es mentira, vamos a decir, ponerle un ejemplo, o no un ejemplo, es la realidad. Esta señora dice que yo iba en una moto de la policía escoltando la caravana de vehículos que tenía a la persona secuestrada. Esa caravana de vehículos estaba conformada aproximadamente por 4 o 5 carros y que salió por los peajes de la vía de Facatativá, que yo iba en esa moto, pero que yo iba en esa moto de tripulante o parrillero, como lo conocen muchas personas. Entonces, cuando mis compañeros salen absueltos, ellos demuestran de que nunca existió esa caravana. Llevan fotos de peaje, llevan fotos de cámaras, y ellos logran demostrar que nunca existió esa caravana de vehículos. Aparte de eso, el policía que ella dice que con el que yo iba, logra demostrar que nunca existió moto policial. Ni el compañero estuvo en los hechos, ni la moto existió, ni las cámaras demuestran que realmente existieron las cosas como ella decía. Entonces, yo en estos momentos fui condenado y pagué una pena escoltando una caravana de vehículos fantasma y iba de tripulante en una moto fantasma que no existe. ¿Sí? Entonces, en base a todos los sucesos que se demuestran, que logran demostrar que prácticamente que yo fui condenado injustamente, yo empiezo a acudir a todos los entes del gobierno, ¿sí? A los entes de los cuales yo estoy, digámoslo así, en mis derechos para
demostrar mi inocencia. Entonces acudo a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo me contesta, me asignan una defensora que lo único que me dice es, ahí no hay posibilidades de éxito, ¿eso para qué presentar una acción de revisión? Vuelvo yo y escribo a la Defensoría del Pueblo y me asignan otra defensora y la otra defensora me dice, ah, pero es que ella mintió con nosotros, con usted no. Y lo tengo por escrito. Entonces, ¿cómo es posible que me venga a decir una abogada casacionista, no, es que ella mintió con nosotros, con usted no? Entonces, acudo a la Procuraduría y me dicen exactamente lo mismo. No, es que a ella ya le dieron el principio de oportunidad. Intente, la única forma que usted puede hacer para mostrar una acción de revisión es averiguar qué pasó con las investigaciones que ordenó el tribunal. Entonces, yo empiezo a escribir a la Procuraduría, a la Veeduría, a la Defensoría, para que ellos estén pendientes de las órdenes que dio el tribunal de la condena de ella de falso testimonio y fraude procesal en contra de los fiscales, en contra de los abogados, en contra de los abogados no, sino de los investigadores. Y lo único que me contesta el fiscal es, a usted no le interesa el proceso de ella, usted lo único que quiere es salir al suelto. Me lo contesta en otras palabras, pero así por escrito. Usted lo único que quiere es beneficiarse. Y si esa señora mintió, es porque se le olvidaron las cosas durante el transcurso de tiempo entre los hechos y el juicio. O sea, en vez de decir, venga que hay 4 personas de las cuales 3 son inocentes, ya porque lo dijo un tribunal, empiezan ellos a defender el actuar de esta señora. Hoy en día, yo digo, no es solo por defender al actuar de esta señora, es para proteger al fiscal y a los jueces que le dieron el principio de oportunidad a esa señora. ¿Por qué? Porque una condena de esa señora por falso testimonio y fraude procesal automáticamente acarrea un efecto dominó en donde se tiene que investigar al fiscal y a la juez que le dieron el principio de oportunidad por prevaricato, por omisión, por favorecimiento, porque al mismo tiempo están favoreciendo una organización criminal dedicada al secuestro. Entonces empiezan a proteger a ese fiscal y a esos jueces que le evaluaron todo la orquesta de mentiras de esta señora. Entonces, yo acudo a todos los lados, incluso acudí a la Universidad Manuela Beltrán con el proyecto Inocencia. Y también en todo lado, lo único que me decían es, acudo a la Defensoría del Pueblo, acudo a la Procuraduría. Pero de ahí en adelante yo quedo metido en ese vínculo vicioso en donde el uno se tira la pelota al otro y a lo último todos se lavan las manos y esperan a que llegue el tiempo para archivar los procesos y el inocente queda en la cárcel y los delincuentes que realmente hicieron las cosas siguen libres, protegidos por la fiscalía, protegidos por los entes investigadores. Entonces, prácticamente yo en estos momentos pagué mi condena injusta, todavía la sigo pagando porque estoy inhabilitado para trabajar por 20 años con las entidades del Estado. Analicemos. Pero entonces el karma sigue, ¿sí? Incluso sigue porque uno va a conseguir un trabajo y lo primero que le dicen a uno es, no, muchas gracias, pero uno sabe que a uno no lo reciben por haber estado privado de la libertad y más cuando fue condenado por un delito llamado secuestro. Humberto, ¿a qué instancias internacionales ha acudido usted con su problema, con todo lo que usted vivió? Yo en estos momentos no he podido acudir a instancias internacionales. ¿Sí? Porque para acudir a instancias internacionales me toca, en primer lugar, tener un abogado que
tristemente, pues tengo que decirlo, primero me toca pagarle para ver si él de pronto puede hacer algo y no tengo el dinero para eso. Entonces, por eso no puedo acudir. La idea del libro era mostrarle al mundo lo que está sucediendo. Entonces, pues no he podido acudir de verdad a las instancias internacionales y hoy en día ese fiscal cada vez condena más inocentes, incluso ha tenido ascensos dentro de la misma fiscalía, ascensos basados en condenas injustas, porque si usted, don Aníbal, que leyó el libro, leyó los casos que yo muestro ahí, todos son del mismo fiscal. Durante todo este tiempo, ¿cómo fue la vida para que pudieran sobrevivir a esta situación sus hijos, su esposa, su familia, su señora madre, que es una persona de avanzada edad? ¿Cómo sobrevivieron ellos todo este tiempo de dolor, de tristeza, de abandono prácticamente para subsistir? Pues, don Aníbal, yo pienso que cuando una persona cae privada de la libertad, automáticamente la deja ella viuda y a los hijos huérfanos. Mi esposa tuvo muchos inconvenientes. Duró un tiempo donde le tocó entrar a trabajar de aseadora. Después de aseadora tuvo que retirarse porque la mamita de ella se enfermó, entonces ya se dedicó a trabajar como vendedora ambulante para poder tener de pronto un poco más de tiempo y estar no solo al cuidado de mis señoras suegras, sino también de mis hijos. Mi mamá pues se enfermó un poquito más. No, eso... Antes yo no sé de dónde sacaron valor estas mujeres para salir adelante con mis hijos, que llevarlos a estudiar, que estar pendiente del colegio, de las reuniones, trabajando todo el día. Prácticamente mis hijos se tuvieron que cuidar entre ellos mismos solos. Mi hijo mayor de 9 años, 10 años, ya cumpliendo los 10 años, estar al cuidado de los hermanos. ¿Sí? Entonces, mientras mi esposa trabajaba, el mayor cuídelos, llévelos al colegio. Mi suegra enferma, mi mamá pues también con avanzada edad, ni modos. No, eso prácticamente es un calvario, un infierno que se vive en el día a día y que por eso yo insisto en que no solo se condena a una persona, sino también un vínculo familiar. Humberto, cuando sus hijos lo visitaban, qué era la pregunta de ellos básicamente? ¿Qué le preguntaban? ¿Qué le decían frente a la situación que se estaba viviendo? Pues la pregunta principal de ellos era ¿cuándo iba yo a volver a la casa? Pues los dos pequeños, ellos como pues tenían apenas 4 y 2 años, pues ellos se ponían a ir a jugar conmigo, pero el mayor me preguntaba que cuándo iba yo a volver a la casa. Pues dentro de su inocencia me decía que si yo estaba haciendo un trabajo como policía, porque pues él veía a los demás uniformados y él decía, pues mi papá está
con policías. Entonces él debe estar haciendo un trabajo con los policías. Ya después cuando toma un poquito más de conciencia y sabe, se entera que yo estoy privado de la libertad, pues él me pregunta qué pasó, entonces pues yo le cuento y pues él empieza a tener un poco más de conciencia y lo único que me pedía era que ojalá yo saliera pronto, que ojalá las cosas salieran bien. Eh, Él se aferraba mucho a cada vez que yo pasaba un papel o un documento para solicitar una ayuda de los sistemas de control. Yo les cuento a ellos todo, entonces ellos se aferraban a que por fin vamos a salir. Cuando mis compañeros salieron absueltos, automáticamente todos manteníamos felicidad porque decíamos, no, este karma, este calvario ya se acabó y empieza a alargarse y alargarse y alargarse que ya uno no sabe ni qué hacer. Ellos, como el cuento, se echaron a la pena de que su papá estuviera privado de la libertad. Lo único que les quedaba era esperar a que llegara el momento de las visitas para saludarme, para compartir conmigo. Entonces ellos fueron los que prácticamente empezaron a pagar el rigor de la pena. ¿Qué ha pasado con sus compañeros? ¿Qué ha pasado con esta señora? ¿Qué está pasando en estos momentos? Bueno, lo último que yo supe de esa señora es que una vez le dieron la libertad, se hizo la loca, porque fue una señora de la fiscalía a preguntarme si yo le podía dar una declaración para buscar los demás cómplices del secuestro, y yo le dije, señora, ¿y por qué no le preguntan a la persona que le dieron el principio de oportunidad? Entonces llegó y me dijo, no, lo que pasa es que ella nos llegó con una constancia psiquiátrica que no se le podía preguntar sobre los hechos porque quedó traumada. Quedó con trauma. ¿Y con sus compañeros qué ha pasado? ¿Qué pasó con sus compañeros que salieron absueltos? Y usted ahí quedó. Bueno, uno de ellos fue reincorporado al IMPEC. El otro nunca, pese a que logró demostrar toda su inocencia, la policía le negó la reincorporación. Creo que eso está en una demanda en el Consejo de Estado. Y del otro señor sí no supe nada. Del otro señor no supe nada. ¿Y a qué se ha dedicado Humberto después de que regresa a su casa? ¿Cómo fue el recibimiento de sus hijos? ¿Cómo fue el recibimiento por parte de su esposa? ¿Cómo se empieza a restaurar esa relación familiar después de tanto tiempo, después de todo lo que ustedes tuvieron que vivir? ¿Y a qué se está dedicando Humberto Pirazzan actualmente para poder sostener su hogar? Bueno, el regreso mío, pues automáticamente fue algo acogedor, ¿sí? Me estaba esperando mi esposa, mis hijos, mis hermanas, mi mamá, todo el mundo, pues feliz porque por fin se había acabado esto. Fue acogedor, nos abrazamos, lloramos. Ya al siguiente día, pues empezar como a vivir con ellos una nueva vida, empezar a conocernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron 12 años donde yo no estuve con mis hijos, fueron 12 años donde yo prácticamente no estuve con mi esposa, ellos ya tenían un ritmo de vida, entonces tenemos que empezar a conocernos, todavía estamos en esa etapa, ¿sí? Porque una cosa es una visita mensual, otra cosa es estar con ellos todos los días. Y pues recién yo salgo en libertad al mes, automáticamente empiezan las cuarentenas. Entonces, pues prácticamente a mí hasta me sirvió esas cuarentenas porque ya estábamos todos en la casa ahí metidos, conociéndonos.
ellos me han apoyado mucho, ellos han estado, digámoslo así, atentos a que hagamos las cosas en conjunto, en compañía, ¿sí? ¿A qué estoy dedicado actualmente? ¿Estás dedicado? En la actualidad trabajo vendiendo las artesanías que realizan mis compañeros que están privados de la libertad. Artesanías para la policía, de pronto aquí en la parte de atrás se logra ver. Sí. Esas artesanías las elaboran en la cárcel de policía de Facatativá, hay otras que elaboran en la Picota, entonces yo se las ofrezco a los compañeros policías para que nos sigan apoyando, independientemente de que estuvimos o no privados de la libertad. Hay una frase institucional que dice que somos una familia y que policía un día, policía toda la vida. Entonces yo me doy a la tarea de hablar con los compañeros policías que están en las calles o por las redes sociales, diciéndoles, bueno, por favor apoyemos el talento de los compañeros que están privados de la libertad. Y en eso estoy. Y también pues con el libro, ofrezco el libro por las redes sociales, porque pues tampoco he conseguido el apoyo de una editorial. Eso también ha sido un poco difícil, entonces logré imprimir el libro en primera instancia con la ayuda de una fundación, y pues ya me toca dedicarme a venderlo. Las personas que estén interesadas en leer el libro, ¿cómo lo pueden adquirir? ¿A dónde se pueden dirigir? ¿O qué número deben marcar para poder adquirir el ejemplar del libro que usted publica? Bueno, las personas que deseen adquirir el libro se pueden comunicar al WhatsApp 311-821-6336. Igualmente lo pueden encontrar por las redes sociales, por Amazon, también por Autores Editores. Son la mañana en Bogotá. Pueden ingresar a Google y colocar mi nombre, Humberto Pirazán Murillo. Automáticamente sale de primeras ahí el libro, o Justicia para Todos el libro. Igualmente por Facebook, con mi nombre, Humberto Pirazán Murillo, o con el nombre de la página, Justicia para Todos. Cuando busquen el nombre de la página aparecerá esta portada. Y en mi caso, respondiendo tu pregunta, tengo... Justicia para Todos, Humberto Pirazán Murillo, el día de hoy en Bajo la Lupa de Ambientarte Radio. Humberto, ¿qué piensa usted hoy, después de haber vivido todo lo que nos acaba de contar, toda su historia? ¿Qué piensa Humberto Pirazán de la policía como institución, de las directivas de la policía y de los demás compañeros suyos que forman parte de esta institución en Colombia? Ahora hablemos. Bueno, de la policía como institución, yo sigo diciendo que es una institución muy bonita, con una labor de mucho empeño, de mucho corazón, porque no es fácil coger usted y colocarse un uniforme para ir a arriesgar su vida Hablando un poco de los... por un poquito más del salario mínimo. Estos síntomas deben perdurar, ¿Sí? Y afectar nuestro... Como institución, como labor, es muy buena. De pronto, lo que critico de la policía o de la institución es a veces la labor de algunos comandantes que hacen que el policía actúe indebidamente cuando lo obligan a cumplir una estadística. Entonces ahí es cuando de pronto se maneja un poquito que algunos policías se vuelvan arbitrarios, pero eso yo diría que es más personal que institucional, ¿sí? No se puede juzgar una institución por la labor de uno o dos policías, ¿sí?
así como hay policías que son arbitrarios, hay policías que son un poquito más conscientes, ¿sí? Que son un poquito más del pueblo, porque nosotros los policías somos más del pueblo, ¿sí? Entonces, que no lo único que yo diría de la policía es que los comandantes tienen la palabra que ponerse un poquito más en los zapatos del subalterno, porque si ellos no lo hacen, pues vamos a continuar en este círculo vicioso que la gente ha estado viendo, con una ¿sí? persona y síntomas de depresión, Humberto, que muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Bajo la Lupa, en Ambientarte Radio. o que quizás, Esperamos que todo esto pueda terminar algún día en un buen final sino más bien y que usted pueda recuperar el amor, el cariño de sus hijos, de su esposa, de su familia, de su entorno, asistir a y que esto solo pase a ser un recuerdo de un mal sueño. su vida sexual. Muchísimas gracias a usted, don Aníbal, por haberme invitado. Igualmente, para otra próxima ocasión les explicaré cómo funcionan los falsos positivos del sistema judicial en la lucha contra el secuestro. Sí, porque aquí hay mucho que cortar, hay bastante tema para tratar y que sabemos que la comunidad está interesada en conocer todas estas clases de falencias de la justicia, no como institución, sino de pronto algunas personas, como usted lo acaba de decir, de algunas personas que están malversando la institución que es la justicia. Categorías A. Señor. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Espero de pronto nuevamente poder estar con ustedes, porque una de mis ideas es ayudar a que Colombia se quite esa venda de los ojos 7840. y que nos libremos un poquito más de la ignorancia en la que nos han metido. Claro que sí, internamente estaremos hablando y cuadrando fecha para continuar con esta charla, con este diálogo y conocer, que usted nos explique qué son los falsos positivos del sistema judicial colombiano en la lucha contra el secuestro. Hemos conocido parte de su vida, lo que usted tuvo que vivir en la cárcel, y más adelante en un próximo programa estaremos conociendo cuáles son realmente los falsos positivos del sistema judicial colombiano en la lucha contra el secuestro, aquí en Bajo la Lupa de Ambientarte Radio. Muchísimas gracias, don Aníbal. No, señor, con todo gusto. Muchísimas gracias a los oyentes. A usted muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un abrazo fraterno a usted, a sus hijos, a su familia y a todos los que lo rodean. Muchas gracias, que tenga buen día. Hasta luego, don Aníbal. Que esté muy bien. Humberto Pirazán Murillo en Bajo la Lupa de Ambientarte Radio, la emisora del ambiente, el arte y la cultura. El australiano Nathan Ironside presenta